Cuando las luces del Palacio Nacional se apagaron aquella noche de 1952, nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El hombre más poderoso de México, el mismísimo presidente, tenía lágrimas corriéndole por las mejillas, y todo por culpa de un payaso callejero que no sabía quedarse callado. Pero lo que venía después, eso sí que nadie se lo esperaba. Era un martes gris en la Ciudad de México cuando Mario Moreno, Cantinflas para todo el mundo, recibió la llamada que lo iba a cambiar todo. Estaba en su camerino del Teatro Folis, quitándose el maquillaje después de otra función agotadora, cuando su asistente Paco entró corriendo, como si lo vinieran persiguiendo. Jefe, no va a creer quién está al teléfono. Cantinflas siguió limpiándose la cara sin inmutarse. Ya nada lo sorprendía después de 20 años haciendo reír a medio país. Déjame adivinar, mi suegra queriendo saber por qué no la visito. Es de Palacio Nacional, jefe, del mismísimo presidente. Ahí sí se detuvo. El trapo con crema cayó sobre el tocador. Sus ojos, esos mismos ojos que habían visto tanta pobreza en las carpas, tanto desprecio de los ricos, tanta injusticia en las calles, ahora mostraban algo que Paco jamás le había visto. Miedo. Pero no el miedo que tú y yo conocemos. Era otra cosa. ¿Qué quiere ese señor de mí?, preguntó. Y su voz tenía un tono que no usaba en el escenario. Era la voz de Mario, no de Cantinflas. La voz del niño que creció en Tepito, el barrio más bravo de la capital, donde aprendió que cuando los poderosos te llaman, rara vez es para darte las gracias. Tomó el teléfono. La conversación duró 3 minutos. Cuando colgó, Paco notó que las manos de su jefe temblaban apenas, lo justo para que se notara. Me quieren en Palacio Nacional mañana a las 8 de la noche. ¿Para qué, jefe? Cantinflas se quedó mirando su reflejo en el espejo. Todavía tenía restos de pintura blanca en las mejillas. Todavía era el payaso que hacía reír a los pobres mientras se burlaba de los ricos. Para una cena privada con el presidente y sus ministros. Quieren que los entretenga. Las comillas que hizo con los dedos lo dijeron todo. Paco sintió un nudo en el estómago. Los dos sabían lo que significaba. Cantinflas llevaba años usando sus películas y sus espectáculos para criticar la corrupción, la burocracia, los abusos del poder. Era amado por el pueblo precisamente porque no tenía miedo de decir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a expresar. Y ahora el poder lo llamaba a su casa. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa cena no era solo una cena. Era una trampa. Y Cantinflas estaba a punto de caminar directo hacia ella con sus zapatos rotos y su bigotito pintado. Esa noche, Mario no durmió. Se quedó sentado en la sala de su modesta casa en la colonia Doctores, fumando cigarrillo tras cigarrillo, mientras su esposa Valentina lo miraba desde el marco de la puerta. ¿Vas a ir?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Tengo que ir, ¿vale? Si no voy, van a pensar que tengo miedo. ¿Y no lo tienes? Mario aplastó el cigarro en el cenicero y levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, sí, pero había algo más ahí. Una determinación que Valentina conocía bien. Era la misma mirada que tenía cuando decidió dejar su trabajo en el Ministerio de Guerra para convertirse en payaso, cuando todos le decían que estaba loco. La misma mirada cuando decidió usar su comedia para hablar de política, cuando todos le advirtieron que era peligroso. Claro que tengo miedo, mi amor. Pero, ¿sabes qué me da más miedo? Que un día mi hijo me pregunte por qué su papá se quedó callado cuando podía haber dicho algo. Que el payaso que hacía reír a todos se volvió mudo justo cuando le tocó hablar frente al poder. Valentina se acercó y le puso una mano en el hombro. Entonces háblales, Mario. Pero ten cuidado. Estos hombres no son como tu público del teatro. Estos hombres pueden hacerte daño. Que lo intenten, respondió él. Y por primera vez esa noche sonrió. Esa sonrisa torcida, esa sonrisa de Cantinflas que decía, aquí está el detalle. Pero también pueden subestimar a un payaso de Tepito. A la mañana siguiente, Mario hizo algo inusual. Visitó a su madre, doña María, en la misma vecindad donde creció. Las calles de Tepito olían igual que siempre, a tortillas recién hechas, a carbón, a vida dura, pero digna. Su madre, una mujer pequeña pero con la fuerza de 10 hombres, lo recibió con un abrazo y de inmediato supo que algo andaba mal. ¿Qué te pasa, hijo? Te veo preocupado. Mario le contó lo de la invitación, lo de la cena, lo de sus dudas. Doña María se quedó en silencio un largo rato, moviendo su café con la cucharita. Al final habló, como solo hablan las madres que ya lo han visto todo. Mira, mi hijo,
Cuando eras niño y los chamacos ricos del barrio de al lado te molestaban, ¿qué hacías? No corrías, no te escondías. Los enfrentabas con lo único que tenías, la lengua. Los hacías reír de ellos mismos hasta que se daban cuenta de lo tontos que se veían. Se inclinó un poquito, como clavándole la idea en el pecho. Eso es lo que tú haces, Mario. Ese es tu poder. Y si vas a ir a esa cena, ve siendo quien eres. No el que ellos quieren que seas. Esas palabras se le quedaron pegadas todo el día, porque lo que Mario no sabía era que, en ese mismo momento, en Palacio Nacional, el presidente y sus ministros estaban planeando algo completamente distinto. Y Cantinflas estaba a punto de descubrir que a veces el escenario más peligroso no es el que está frente a 1000 personas, sino el que está frente a 6 hombres con todo el poder del país en sus manos. Las 8 de la noche llegaron demasiado rápido. Cantinflas se presentó en Palacio Nacional vestido con su traje característico. Pantalones caídos, camisa arrugada, el paliacate rojo al cuello, los zapatos gastados. Era su uniforme de guerra. Su armadura contra el mundo. Los guardias en la entrada lo miraron con una mezcla de diversión y desprecio. Uno de ellos casi sonrió. ¿El payaso?, preguntó, como si esa palabra fuera un insulto. El mero mero, respondió Cantinflas sin perder la sonrisa. Aunque creo que allá adentro ya hay varios más, ¿no cree usted? Lo condujeron por pasillos largos y silenciosos. Los tacones de sus acompañantes resonaban en el mármol, pero los zapatos rotos de Cantinflas apenas hacían ruido. Era como si el palacio mismo tratara de ignorarlo, de hacerlo invisible. Pero Mario Moreno nunca había sido invisible. Y Cantinflas, menos. Llegaron a un comedor privado. Era una habitación que olía a poder y a dinero viejo. Las paredes estaban cubiertas de retratos de expresidentes, todos mirando hacia abajo con expresiones duras, como vigilando. La mesa era larga, pulida, tan brillante que podías ver tu reflejo. El presidente en la cabecera. Y a su alrededor, 5 ministros. El secretario de Gobernación, un hombre con cara de pocos amigos y corbata cara. El secretario de Hacienda, gordito y sudoroso. El secretario de Defensa, con uniforme militar y medallas que probablemente nunca ganó en batalla. El procurador general, con ojos de tiburón, y el secretario de Educación. El único que parecía incómodo de estar ahí. Todos sonrieron cuando Cantinflas entró. Pero eran sonrisas de depredadores. Sonrisas que decían, aquí está nuestra diversión de la noche. El presidente se levantó y extendió la mano. Cantinflas. Qué honor tenerlo aquí. Siéntese, siéntese. Estamos ansiosos por escuchar sus ocurrencias. Esa palabra. Ocurrencias. Como si todo lo que hacía fuera accidente, sin sentido, sin propósito. Cantinflas estrechó la mano. Era firme, la del presidente. Pero la de Cantinflas también. La mano de un hombre que creció cargando bultos en el mercado, que fue zapatero, boxeador, torero, lo que hubiera, antes de llegar a ser quien era. El honor es mío, señor presidente, aunque debo decir, con todo respeto, que este lugar está muy elegante para alguien como yo. Casi siento que debí entrar por la puerta de servicio. Risas, pero incómodas. Porque nadie sabía si era un chiste o una crítica. Se sentaron. La cena comenzó. Platillos finos que Cantinflas apenas reconocía. Vino caro que sabía distinto al pulque de su barrio. Conversación ligera sobre teatro, sobre cine, sobre todo, menos lo importante. Hasta que llegó el postre. Y entonces el presidente soltó la verdadera razón por la que Cantinflas estaba ahí. Y cuando lo escuchó, Mario sintió que el suelo debajo de sus pies empezaba a desmoronarse, porque no lo habían invitado para entretenerlos. Lo habían invitado para silenciarlo. El presidente recargó los codos sobre la mesa, juntó las manos como si estuviera rezando y habló con una voz suave, demasiado suave. Mire, Cantinflas, o Mario, si me permite llamarlo así. Usted es un hombre inteligente. Un hombre del pueblo, sí, pero inteligente. Y es precisamente por eso que está aquí. Cantinflas tomó un sorbo de agua. De pronto, la garganta se le secó. Sus películas, sus presentaciones, son maravillosas. El pueblo lo adora y eso es bueno. México necesita figuras como usted. Personas que hagan reír a la gente. Que los distraigan de, bueno, de las dificultades de la vida diaria. Ahí estaba la palabra clave. Distraigan. El secretario de Gobernación intervino, limpiándose la boca con una servilleta de tela blanca. Lo que el señor presidente quiere decir es que su talento es inmenso, pero últimamente, bueno,
hemos notado que algunas de sus críticas pueden malinterpretarse. Especialmente su última película, El gendarme desconocido. Esa escena donde el policía corrupto pide mordida. ¿Insinuando que hay corrupción en la policía? Interrumpió Cantinflas, y su voz ya no tenía ni rastro de comedia. Pues mire usted, señor secretario, no estoy insinuando nada. Estoy mostrando lo que todo México ve todos los días, en cada esquina. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. El presidente levantó una mano, conciliador. Nadie está negando que existan problemas. Pero la forma en que usted los presenta puede crear inestabilidad. El pueblo podría pensar que su gobierno no está haciendo su trabajo. Podría haber protestas, disturbios, y eso no le conviene a nadie, ¿verdad? Cantinflas lo entendió perfectamente. Era una amenaza envuelta en terciopelo. El secretario de Hacienda, que hasta ese momento había permanecido callado, soltó la carnada. Pero no tiene que ser así. Usted es un artista valioso. ¿Qué tal si el gobierno financia su próxima película? Un presupuesto generoso. Total libertad creativa. Bueno, dentro de ciertos parámetros razonables, claro. Y a cambio, usted simplemente hace lo que mejor sabe hacer reír, sin complicaciones políticas. Ahí estaba el soborno. Cantinflas miró alrededor de la mesa. Vio las caras expectantes. Vio el poder sentado frente a él ofreciéndole todo. Dinero. Protección. Éxito garantizado. Todo a cambio de una sola cosa. Su voz. Pensó en su madre. Pensó en Valentina. Pensó en su hijo. Pensó en todos los niños de Tepito que crecían viendo sus películas, creyendo que había esperanza, que alguien hablaba por ellos. Y entonces hizo algo que ninguno de esos hombres esperaba. Se levantó. Y lo que estaba a punto de decir no solo cambiaría esa cena, cambiaría su carrera, su vida, su legado. Todo dependía de las siguientes palabras. Cantinflas se puso de pie lentamente. Ajustó su paliacate rojo. Se subió los pantalones que siempre se le estaban cayendo. Y cuando habló, ya no lo hizo con la voz atropellada y confusa de su personaje. Era Mario Moreno. Era el hijo de Tepito. Era la voz de millones. Señor presidente, señores ministros, con todo respeto. Y aquí entre nos, cuando alguien dice con todo respeto, es porque lo que sigue no les va a gustar. Pero bueno, ahí les va. Respiró hondo. Las manos le temblaban, pero la voz no. Ustedes me invitaron aquí pensando que soy un payaso. Y tienen razón, soy un payaso. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre mi trabajo y el de ustedes? Yo me pinto la cara para que la gente sepa que estoy actuando. Ustedes no necesitan pintura. El secretario de Gobernación se puso rojo. El presidente levantó una mano para detenerlo, pero Cantinflas continuó. Hizo una pausa. ¿Saben por qué? Porque ese era el México que nos tocó. El México donde los pobres trabajan hasta morir para que los ricos, bueno, para que los ricos cenen en palacios como este. Cantinflas, empezó el presidente. Pero Mario no había terminado. Lentamente alrededor de la mesa. Los ministros lo seguían con la mirada, inmóviles. Se detuvo. ¿Saben cómo se llama eso en Tepito? Se llama vender tu alma. Se llama convertirte en lo que juraste nunca ser. Usted dice que mis películas crean inestabilidad. Yo le digo que la inestabilidad no la creo yo. La crea un policía que le pide mordida a un campesino que apenas tiene para comer. La crea un burócrata que hace esperar 6 horas a una madre que necesita un papel para conseguir trabajo. La crea un sistema donde los que tienen todo quieren más, y los que no tienen nada siguen esperando migajas. El procurador general golpeó la mesa con el puño. Esto es una falta de respeto. Viniste aquí como invitado y te atreves a decir la verdad, lo interrumpió Cantinflas. Sí, señor. Me atrevo. Porque si yo no la digo, ¿quién va a hacerlo? Lo miró fijamente. ¿Usted? Usted que tiene 3 casas mientras hay niños durmiendo en las calles. Usted que maneja un coche que cuesta más de lo que una familia gana en 10 años. El presidente levantó ambas manos. Su rostro ya no era el del político conciliador. Era el del hombre con poder absoluto. Y ese poder estaba siendo desafiado en su propia casa. Cantinflas está cometiendo un grave error. Salga de este palacio y nunca volverá a trabajar en este país. Ningún cine exhibirá sus películas. Ningún teatro lo contratará. Lo destruiremos. Y ahí fue cuando Cantinflas sonrió. Esa sonrisa torcida.
Esa sonrisa que conocía todo México. Señor presidente, usted puede prohibir mis películas. Puede cerrar los teatros. Puede hacer que su gobierno me persiga. Pero hay algo que no puede hacer. Se inclinó un poco. No puede prohibir que la gente ría. No puede prohibir que la gente piense. No puede prohibir que la gente recuerde que hubo un payaso que no tuvo miedo de decirles la verdad. Caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Y si algún día mis películas desaparecen, si algún día no estoy en los escenarios, la gente va a preguntar por qué. Y cuando sepan la respuesta, ahí sí van a tener la inestabilidad que tanto les preocupa. Puso la mano en el pomo de la puerta. Se volteó una última vez. Gracias por la cena, señores. Estuvo deliciosa, aunque debo decir que me supo un poco amarga. Y salió. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que pasó después de esa noche fue algo que nadie, ni siquiera el propio Cantinflas, podía haber imaginado. Y el presidente estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. A la mañana siguiente, Cantinflas esperaba lo peor. Esperaba que la policía tocara a su puerta. Esperaba que los periódicos lo destrozaran. Esperaba el silencio incómodo de sus colegas, el miedo de los empresarios teatrales, la cancelación, la persecución. Esperaba pagar el precio. Pero no pasó nada. O mejor dicho, pasó algo completamente inesperado. El primer indicio llegó a las 9 de la mañana, cuando Paco apareció corriendo en su casa, agitando un periódico como si fuera una bandera. Jefe, jefe, no va a creer esto. En la portada de El Universal, el periódico más importante del país, había un artículo a toda plana. Pero no era un ataque. No era un linchamiento. Era justo lo contrario. El periodista que había escrito la nota era conocido por ser crítico del régimen. No era un improvisado. Había investigado. Había hablado con empleados del palacio. Había reconstruido toda la historia de la cena con detalle. No puedo ser cómplice de esto, dijo. Cantinflas tuvo más coraje en una sola noche que yo en toda mi carrera. El gobierno intentó apagar el fuego. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, cuando Cantinflas llegó al Teatro Folis para su función habitual, se quedó paralizado. Había una fila de 3 cuadras. Familias enteras. Ancianos. Todos queriendo entrar. Nunca había visto algo así. Cuando finalmente subió al escenario, la ovación no paró. 5 minutos de aplausos. 5 minutos de gritos. 5 minutos de un solo nombre repetido una y otra vez. Cantinflas, Cantinflas, Cantinflas. No pudo hablar. Esas lágrimas que tantas veces había fingido en escena, ahora eran reales. Alzó la mano poco a poco, pidiendo silencio. Bueno, dijo al fin. Pues resulta que ayer fui a una cena muy elegante, ¿verdad? La gente rió, ya con complicidad. Y me ofrecieron de todo, caviar, vino francés, hasta sobornos. La risa creció. Y yo les dije, señores, muchas gracias, pero yo ya cené en mi casa. Tacos de frijoles con mi esposa. Y esos sí estaban buenos, porque no tenían veneno. La carcajada fue brutal. Pero no era solo risa. Era catarsis. Era alivio. Era la sensación de que, por una vez, alguien había dicho en voz alta lo que todos pensaban. En las semanas siguientes pasó algo que nadie había planeado, pero que ya no se podía detener. Otros artistas empezaron a hablar. Escritores que llevaban años censurados volvieron a publicar. Periodistas que habían sido silenciados encontraron de nuevo su voz. No fue una revolución. Fue algo más sutil, pero igual de poderoso. Fue la gente común dándose cuenta de algo muy simple. Si un payaso podía enfrentarse al poder, ellos también podían. En menos de una semana, el secretario de Gobernación renunció. Oficialmente, por motivos personales. Extraoficialmente, porque su esposa lo corrió de la casa cuando se enteró de que había amenazado a Cantinflas. En un mes, el procurador general fue removido de su cargo por un escándalo de corrupción que un grupo de periodistas valientes finalmente se atrevió a investigar. El presidente permaneció en su puesto. Pero su poder ya no era el mismo. Se había agrietado. Y esa grieta comenzó la noche en que un payaso de Tepito le dijo que no. Pero hay un detalle más. Un detalle que no se supo hasta años después.
Un detalle que demuestra que, a veces, las victorias más grandes vienen de los lugares más inesperados. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué esa noche cambió a México para siempre. 3 años después de aquella cena, el presidente dejó el cargo. La historia oficial dice que su periodo terminó de manera normal, sin sobresaltos, sin escándalos. La historia no oficial es mucho más interesante. En su último día en Palacio Nacional, mientras empacaba sus cosas personales, abrió el cajón inferior de su escritorio. Ese cajón que casi nunca se abría. Ese cajón donde uno guarda lo que no quiere ver. Ahí había un sobre. Llevaba 3 años guardado. Lo había puesto ahí la mañana siguiente a la cena con Cantinflas, y durante 3 años no tuvo el valor de abrirlo. Era de su padre. Su padre había muerto 2 meses antes de aquella cena. Un hombre humilde. Maestro rural. 40 años enseñando a leer a niños descalzos en pueblos olvidados. Un hombre que siempre le había repetido a su hijo una sola frase. Si algún día llegas a tener poder, acuérdate de dónde vienes. Acuérdate de tu gente. El sobre contenía una carta que su padre había escrito meses antes de morir, con instrucciones claras de que se la entregaran solo después de su muerte. El presidente la abrió. Y leyó. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Espero que no hayas olvidado que el poder no es para acumularse, sino para servir. Por eso te voy a contar algo que nunca te dije. Cuando eras niño y nos mudamos a la capital, no teníamos dinero. Yo apenas ganaba para la renta. Tu madre enfermó. Necesitábamos medicina urgente, pero costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Él me miró con desprecio y me dijo: los pobres siempre quieren que les resuelvan sus problemas. Y me cerró la puerta en la cara. Los que tienen poder y lo usan para oprimir. Hijo, si algún día alguien te dice una verdad incómoda, si alguien te enfrenta con quien realmente eres, no lo destruyas. Escúchalo. Porque ese alguien está siendo tu maestro. Y si ese alguien es un payaso que viene de donde nosotros venimos, un payaso que conoce el hambre y la injusticia, entonces escúchalo 2 veces. Porque ese payaso probablemente es más sabio que todos los ministros que te rodean. El que siempre te amó. El presidente dobló la carta lentamente. Sus manos temblaban. Las lágrimas caían sobre el papel viejo. Pensó en aquella noche. En Cantinflas parado frente a él. En su coraje. En su verdad. Pensó en todo lo que pudo haber hecho distinto. Pero, sobre todo, pensó en lo que iba a hacer ahora. Tomó el teléfono. Marcó un número que se había prometido no marcar jamás. Teatro Folis. Sí, habla. Da igual quién soy, ¿me puede comunicar con el señor Mario Moreno, por favor? Esperó 3 minutos en silencio. Luego escuchó una voz que conocía todo México. Bueno, Cantinflas, soy yo. El presidente. O mejor dicho, el expresidente. En una hora salgo de este palacio y antes de irme necesitaba decirte algo. Silencio del otro lado de la línea. Tenías razón en todo. Y yo fui un cobarde. Tuve el poder para cambiar las cosas y lo usé para proteger mi imagen, mi posición. Hizo una pausa. Tú, sin poder, hiciste más por este país en una noche que yo en 6 años. Más silencio. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que aquí hay un hombre que leyó una carta de su padre y entendió que perdió el camino. Y que un payaso de Tepito tuvo que recordarle lo que significa tener dignidad. Cantinflas habló al fin. Señor expresidente, le voy a decir algo. Mi padre también me escribió una carta antes de morir. Hizo una pausa breve. Me decía: hijo, cuando seas famoso, cuando tengas dinero, cuando todos te aplaudan, no olvides que eres igual a todos. No mejor. No peor. Igual. Otra pausa. Yo trato de recordarlo todos los días. Y a veces fallo. Todos fallamos. Respiró hondo. Pero, ¿sabe qué es lo bonito de fallar? Que siempre puedes levantarte y hacerlo mejor la siguiente vez. Tal vez ya no es presidente. Tal vez ya no tiene ese poder. Pero sigue siendo usted. Y si quiere hacer las cosas bien, nunca es tarde. Del otro lado de la línea, el expresidente sintió que algo se rompía dentro de él. Pero era una ruptura necesaria. Como cuando se rompen cadenas. Gracias, Cantinflas. Gracias por no permitir que me compraran. Gracias por recordarme quién fui antes de perderme. No fue nada, señor. Nomás hice lo que tenía que hacer. Como usted puede hacer lo que tiene que hacer ahora.
Colgaron. Ese mismo día, el expresidente salió de Palacio Nacional. No se retiró a una mansión lujosa, como era costumbre. Hizo algo que nadie esperaba. Volvió a su pueblo natal. Abrió una escuela gratuita. Usó todo su dinero para becas de estudiantes pobres. Trabajó como maestro, como su padre. Nunca volvió a la política. Pero salvó más vidas como maestro que las que salvó como presidente. Pasaron los años. Cantinflas siguió haciendo películas. Siguió haciendo reír. Siguió diciendo verdades. En 1956 hizo Around the World in 80 Days y ganó un Globo de Oro. Hollywood lo conoció. El mundo lo conoció. Pero él no cambió. Siguió viviendo en su casa modesta. Siguió visitando a su madre en Tepito. Siguió siendo Mario Moreno, el hijo del zapatero. En 1993, cuando murió a los 81 años, todo México lloró. No solo lloraron los ricos en sus casas elegantes. Lloraron, sobre todo, los pobres en sus vecindades. Más de 50,000 personas asistieron a su funeral. Campesinos, empresarios, niños, ancianos, todos querían despedir al payaso que nunca se cayó. Pero hay una escena de ese funeral que pocos conocen. Entre la multitud había un hombre mayor, con bastón, vestido de forma sencilla. Nadie lo reconoció. Puso una mano sobre la madera lustrada. Y susurró algo que solo él y el silencio escucharon. Se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Nadie supo que estuvo ahí. Eso era suficiente. Y ahora, cuando veas una película de Cantinflas, cuando escuches sus chistes, cuando veas esos pantalones caídos y ese bigotito mal recortado, recuerda algo importante. Tu voz importa. Tu verdad importa. Tu coraje importa. Porque al final del día, Cantinflas no fue grande solo porque hizo reír. Fue grande porque hizo pensar. Y esa es la diferencia entre un payaso y una leyenda. Los que sí lo hacen, los que se toman un segundo, encuentran estas palabras grabadas. En este escenario, un payaso nos enseñó que la comedia es el arma de los débiles contra los poderosos. Que la risa es revolucionaria. Y que decir la verdad, aunque te cueste todo, siempre vale la pena. Y debajo, en letra pequeña, casi invisible, hay una frase más. 3 palabras. La frase que resumió toda una vida. Aquí está el detalle. Porque al final, el detalle siempre fue ese. En un mundo lleno de mentiras, el payaso fue el único que dijo la verdad. Y esa verdad cambió a un presidente. Cambió a un país. Cambió a millones. Porque a veces no necesitas un ejército para cambiar el mundo. A veces solo necesitas pantalones caídos, un bigotito torcido y el coraje de ser quien eres. Aunque eso te cueste una cena con el poder. Aunque eso te cueste contratos, dinero, seguridad. Aunque eso te cueste todo. Porque, como diría el propio Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? Uno puede perderlo todo. Menos la dignidad.